Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista desde el estudio de CLATE en Buenos Aires. Hoy vamos a hablar sobre el conflicto en Medio Oriente que comenzó el pasado 28 de febrero con el ataque de Israel y Estados Unidos a Irán y vamos a analizar el impacto de esta guerra en el mundo y en particular en nuestro continente. Para eso vamos a dialogar con Gabriel Merino. Él es doctor en Ciencias Sociales, docente universitario, analista geopolítico e integrante del espacio político Mundo Sur de Argentina. Bienvenido, Gabriel. Bueno, muchas gracias. Un gusto estar acá, Sam. Vamos a empezar con una pregunta que muchos nos estamos haciendo en este momento. ¿Estamos ante una posible tercera guerra mundial? Y yo considero que en realidad lo que estamos es en una guerra mundial híbrida y fragmentada. Estamos en una guerra de transición de poder mundial, es decir, un periodo de caos sistémico como se vivió entre el 14 y el 45, 1914, 1945, con la Primera, Segunda Guerra Mundial, la gran crisis del 30, el derrumbe de la hegemonía británica, ¿no? El surgimiento ahí a posteriori de la hegemonía estadounidense. Estamos en un periodo parecido, aunque distinto. La dinámica de la guerra es distinta. Es una guerra mundial híbrida y fragmentada. Fragmentada, tiene distintos pedazos, fragmentos, justamente. Ucrania es uno, Medio Oriente o esa región central de Afroeurasia es otro foco central. En Asia Pacífico también hay profundas tensiones, aunque no hay directamente conflictos bélicos, pero para muchos actores se juega ahí también una guerra híbrida. Hay guerra comercial, hay guerra tecnológica, ¿no? Guerra económica a través de sanciones. Esos son distintos frentes de esta guerra que vemos. Y tal es así que si yo ubico el comienzo de este tipo de dinámica hacia 2014, en su momento el propio Papa Francisco habló de una guerra mundial por pedacitos. Yo de ahí tomé lo de fragmentada y bueno, después fui elaborando el concepto. Y de hecho, en 2018, cuando asume Trump eh, y se retira unilateralmente del pacto nuclear, yo creo que ahí inicia con la guerra en Irán. Porque empieza, una vez que se retira unilateralmente del pacto nuclear que había firmado China, Rusia, Francia, el Reino Unido, Estados Unidos, más Alemania y la Unión Europea con Irán. Irán había cumplido todo lo que se había establecido en el acuerdo, en el pacto. Sin embargo, Estados Unidos se retira unilateralmente e inicia, junto por supuesto con Israel, inicia una guerra híbrida con un montón de sanciones. Bueno, después vino el asesinato de Soleimani. Así que entiendo que estamos dentro de esa dinámica. Lo que da un poco de preocupación, obviamente, es hasta dónde puede escalar esta guerra mundial híbrida y fragmentada y cuándo, o si en algún momento pasa a una guerra convencional entre potencias, que sería el escenario catastrófico, pues sería el Armagedón nuclear. Pero creo que por el momento se va a mantener en esa dinámica híbrida y fragmentada, solo que escalando lamentablemente día a día. Claro, ¿y cuál es el rol de la OTAN, de China, de Rusia y de las demás potencias mundiales ante esta escalada que ya tiene impacto económico en todos los países del mundo? Bueno, a ver, si hay algo que tiene esta transición de poder mundial, que hay una contradicción fundamental, que es entre el mundo unipolar, viejo orden unipolar, Estados Unidos, el Reino Unido, la OTAN ahí en el corazón de eso, como alianza militar que expresa ese núcleo ¿no? del mundo unipolar, que se enfrenta no de forma maniquea, no de forma de una manera lineal, pero que sí claramente entra en contradicción con las fuerzas de un mundo multipolar emergente. China, Rusia, India, Brasil. Pues esto es dinámico, va cambiando según los gobiernos de turno, las correlaciones de fuerza, la distancia, pero ahí hay una tensión fundamental. De hecho, la aparición de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y luego Sudáfrica en 2009, y con Sudáfrica en 2011, empieza a marcar esa contradicción, esa tensión. Ahora, ¿qué se ve puntualmente de este conflicto? Uno, que en el caso de la OTAN está fracturada respecto al conflicto en Oriente Medio y a la guerra, en particular a la guerra contra Irán. Ya vimos algunas fracturas en relación al genocidio en Gaza, pero que ahora claramente se expresa. A ver, hace pocos días está Trump insistiendo a que los aliados de la OTAN ayuden a Estados Unidos a abrir el estrecho de Hormuz, ¿no? Por donde pasa el 20% del petróleo mundial, otro tanto del gas, gran parte de los fertilizantes que, ¿no? también se exportan de esa zona. Entonces, y todos los aliados le dijeron no.
O sea, no vamos a enviar tropas para liberar el estrecho de Hormuz. La Armada de Estados Unidos se tendrá que arreglar. Hasta el ministro de Defensa de Alemania diciendo no es nuestra guerra, es una guerra y un ataque de Estados Unidos a Israel, o sea, despegándose. Por otro lado, China y Rusia, que de alguna manera cooperan, vienen desarrollando profundas asociaciones con Irán desde 2018 justamente, un Irán que firma un gran pacto, un acuerdo de inversiones y desarrollo con China por 400.000 millones de dólares. China que le compra el petróleo justamente por un Irán sancionado. Entonces, hoy por hoy, el 90% del petróleo que exporta Irán va hacia China. Eh, el año pasado se terminó de construir un ferrocarril que conecta China con Irán como parte de la iniciativa de la Franja de la Ruta. Lo mismo con Rusia, con quien está cooperando en relación al corredor norte-sur, India, Irán, Rusia, que de hecho también venía incrementando sus volúmenes de carga, ese corredor. Acuerdo estratégico integral con Rusia al inicio del año pasado. Es decir, hay ahí incluso una cooperación en defensa. O sea, de hecho, Irán ha pasado del sistema satelital GPS a Beidou 3 de China. Eso le está dando también ciertas capacidades, ¿no? Entonces, eso se ve, aparte un Irán que es parte de los BRICS, fue parte de la ampliación de los BRICS Plus y de la estratégica Organización para la Cooperación de Shanghái. Entonces, por un lado, no quieren intervenir de forma directa China y Rusia, pero es cierto que están cooperando, ayudando. Incluso te sumaría un dato más, que es que si bien Irán cerró el estrecho de Hormuz, en realidad más que no lo cerró del todo, puso algo así como una barrera geopolítica, donde los barcos que van hacia China con petróleo iraní pasan. Y de hecho, hasta medios occidentales dicen, ya fueron vendidos unos 11 o 12 millones de barriles de petróleo en estas 2 semanas de este segundo ataque o segunda guerra contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel. Es decir, ahí hay una cuestión que barcos chinos están pasando, lo mismo se dice que se está llegando a un acuerdo con Turquía o con India para que pase parte de los barcos. Entonces también ahí uno ve cómo está esta dinámica multipolar expresada, ¿no? Contradictoria, porque fíjate, India tiene por un lado, puede llegar a este acuerdo con Irán o este corredor norte-sur con Irán, por otro lado, India también tiene algunos acuerdos con Israel, es decir, es compleja la dinámica, pero estamos viendo cómo se expresa este mundo relativamente multipolar alrededor de este conflicto. Claro. Y ahora, ¿cómo ves el impacto que puede tener este conflicto en América Latina y el Caribe? Es un conflicto que tiene dos caras, ¿no? O sea, por un lado, las guerras en general disparan los precios de las materias primas. Y como dominantemente las economías de América Latina se basan en la exportación de materias primas, eso puede generar, ¿no?, un incremento de los precios y con ello mayores ganancias. Ahí se abre una primera pregunta, es quién se queda con esas ganancias extraordinarias. Entonces, depende de la estructura de propiedad, ¿no?, en relación a la estructura de poder de un país, si quién aprovecha ese incremento de precios de materias primas que pueda haber. Pero también tiene la otra cara. ¿Por qué? Porque este conflicto obviamente dispara el precio del petróleo. Y el precio del petróleo, si no tenés la capacidad como país, incluso siendo productor, como le pasa a Argentina, de que aunque producís, no podés desacoplar precios externos con precios internos, eso te pega en la inflación. Eso es así. O sea, y no puedes escapar de eso. Yo le agregaría una cuestión más. América del Sur, especialmente Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, son grandes exportadores de productos agrícolas. Esos productos agrícolas necesitan fertilizantes. En gran medida, esos fertilizantes se compran en Medio Oriente. De hecho, el 60% de los fertilizantes que compra Argentina vienen de Medio Oriente, de esa región, ¿no?, porque se hacen en base, en general, al gas. Entonces, ahora está en una situación más que complicada. Y el otro problema para la región también puede ser el incremento de los fletes, los costos de los fletes. O sea, que pueden incrementar, ¿no?, los precios de las exportaciones, de las importaciones, también impactar de forma negativa. Entonces, yo creo que tiene todos esos elementos, más la cuestión geopolítica, porque un Estados Unidos en declive relativo y muy agresivo para tratar de frenar ese declive relativo y frenar las tendencias contrarias a sus intereses,
puede ejercer mucha más presión para, ¿no?, disciplinar el patio trasero, para, ¿no?, obtener beneficios de su patio trasero, generar alineamientos que van en contra de los intereses de los propios países, dinamitar la autonomía relativa de los países. Entonces, ahí me parece que también eso hay que evaluarlo. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, Gabriel. Aquí terminamos esta entrevista con Gabriel Merino, con quien conversamos sobre los impactos globales del conflicto en Medio Oriente. Los invitamos a seguir acompañando nuestro ciclo de entrevistas a través de nuestro canal de YouTube. Muchas gracias.